Flores, música, silencio. Por toda España, también en Castilla y León, se han sucedido los homenajes a las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M, el peor atentado en la historia de Europa. En su discurso, en el acto celebrado con la Unión Europea en Madrid, el rey volvió a mostrar a las víctimas su respaldo sin fisuras. Dijo que son quienes mejor representan la grandeza de la democracia por su entereza y reclamó darles visibilidad. Darles visibilidad es una tarea de todos, de las instituciones, de los académicos, de la comunidad educativa, de cada ciudadano que se interesa por cada historia, por cada vida, por cada lección de vida. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este espacio abierto especial 11M. Hoy queremos mostrar a través de un reportaje documental producido por esta casa las emociones, los recuerdos y la dignidad de aquellos que hace 20 años fueron golpeados por el terrorismo yihadista. Ha sido un trabajo elaborado con la mayor sensibilidad, desde el máximo respeto. Rendimos con él así un sentido homenaje a nuestras víctimas, a la memoria de los castellanos y leoneses cuyas vidas se truncaron de forma cruel el 11 de marzo de 2004. Les presento 11M, 20 años en la memoria. Abrir los ojos, ver todo oscuro y vi, no sé, una sombra pasar por delante. Fue despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba, estoy viva de milagro. La primera persona que saqué es un bebé que estaba en un carro. Toda la gente que tenía delante se fue. Yo no me pude mover, tuvieron que romper la ventana del lado derecho y sacarme por ahí. Lo que quiero es que a la gente no se le olvide lo que pasó. Mi padre se llamaba Ambrosio Rogado Escribano y tenía 55 años cuando murió. Mi padre era una persona pues encantadora, era muy especial, era una persona muy bromista, muy amigo de sus amigos, muy familiar, era un ser especial. Me enteré cuando llegué a casa de el que hoy es mi marido, de que había pasado algo en Atocha. Pusimos la televisión y ahí es cuando empezó todo ya. O sea, yo desde el primer momento me lo olí, porque siempre cogía el mismo tren y el mismo vagón y bueno, pues no sé, como que tienes un sexto sentido ahí que te lo... Y aparte de que no le localizábamos por ningún lado. Fueron muchas horas. Nos enteramos a eso de las 7 de la mañana del día siguiente o por ahí. O sea, estábamos en el IFEMA y fue cuando nos lo comunicaron. Bueno, no me lo dijeron directamente, no hizo falta. Porque las psicólogas que estaban con nosotros, con una mirada ya sirvió, no hizo falta decirlo. Aquello fue... No sé, yo creo que entré como en una especie de shock. Y fue toda la gente del pueblo y bueno, allí estuvieron todos con nosotros. Conmigo, con mi madre, mi hermano, mi tía y mi abuela, que entonces vivía.
El pueblo tenía pensado hacer un centro, ¿no?, para su gente y para que se reuniera todo el pueblo, y tuvieron el gran detalle de ponerle el nombre de mi padre. Una muestra de cariño y para nosotros de agradecimiento. Le encantaba venir aquí, estar con su gente y... Perdón. Él era feliz aquí. Muy feliz. Y lo curioso es que cuando paso por aquí, por esta estación, miro al exterior. Intento ver dónde me sacaron. En el momento del atentado, yo venía de Guadalajara, iba a trabajar. Entonces iba sentado leyendo. Este tren tenía dos plantas. Iba en la planta de abajo y iba leyendo, y de repente salíamos de esta estación, del Pozo, y de repente ¡pum! Voló todo lo que tenía en la mano, voló todo, y el cristal de la ventana se rompió. Yo pensé que habíamos tenido un accidente físico del tren. Toda la gente que tenía delante se fue. Yo no me pude mover, tenía el pie mal, no me pude mover, y entonces lo que hice fue avisar a mi mujer que había tenido un accidente, pero que estaba bien. Cogí la corbata, me hice aquí, me lo até para que no me bajase la sangre a la pierna, y a esperar. Más adelante me agradecí no haber mirado para atrás, porque detrás de mí había cadáveres. El hecho de no mirar, pues me sirvió para no vernos. Esperaba que viniese algún bombero para evacuarme, ¿no? Curiosamente vino una persona que yo pensaba que era un bombero, y no era un bombero, era una persona que iba en el tren y que a él no le afectó en absoluto, pero que venía a ver qué nos podía ayudar. Esa persona, que no conocía, actualmente es uno de mis mejores amigos, se llama Víctor. Quien me ayudó a salir fue realmente unos bomberos. Tuvieron que romper la ventana del lado derecho y sacarme por ahí. Estoy viva de milagro, y porque yo estoy viva porque otra gente murió en lugar de morir yo, porque estaban entre la bomba y el espacio donde estaba yo. Ellos se llevaron la peor parte. Pues yo ese día me había levantado para ir a trabajar, trabajaba en el Hospital Carlos III, allí en Madrid. Bueno, pues siempre pienso, bueno, pues hay varios trenes, pero es verdad que ese día, por lo que fuese, pues corrí para coger el que venía, ¿no? Son cosas que, bueno, pues que haces sin darte mucha cuenta. Me senté en los asientos abatibles que hay en las puertas del tren, y iba leyendo. Y bueno, pues hasta que sucedió pues lo que sucedió. No sabía que era una explosión. Recuerdo que la sensación que tuve fue como si se pusiera todo muy oscuro, como si fuese todo muy lento. Y recuerdo que pensé, no sé qué pasa, pero malo es, seguro. Y luego lo que recuerdo pues ya fue despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba, la gente gritando en el andén, y bueno, pues todo pues muy caótico, una sensación de pues mucho dolor. Pensé, tengo que salir de aquí, y bueno, pues me arrastré, porque en ese momento, aunque yo no tenía ninguna lesión en las piernas, pero sí que es verdad que bueno, pues me costaba mucho respirar, y bueno, salí arrastrándome. Y bueno, pues caí al andén, y ya pues la gente que estaba allí en el andén pues ya me ayudaron. Estaba en el vagón que explotó, la bomba estaba en ese mismo vagón. En esos momentos, bueno, pues estás muy aturdido, yo no escuchaba, pues
La onda expansiva entra por la boca y al final es, pues no respiras bien, sientes dolor. Yo tenía muchísimo dolor en la cabeza, en el pecho, en la espalda. Mi tren es el que estalló en la calle Tellez, es decir, antes, no sé cuántos habría, unos 300 metros o una cosa así antes de la estación de Atocha. La bomba a mí me estalla, no sé, 3 metros, no llega a 4 metros. Entonces, bueno, yo soy consciente de que estoy vivo porque otros delante de mí han fallecido y son los que han parado esa explosión. Soy policía, de aquellas, por supuesto, también era policía, y me estaba preparando para una oposición de ascenso dentro de la policía, y ese día nos daban la primera nota del examen que había hecho. Cuando iba a montarme en el tren iba a salir un tren anterior, entonces si hubiera querido hubiera echado una carrera y hubiera cogido ese tren, pero bueno, como iba con tiempo pues prefería esperar y coger el siguiente que estaba allí parado. Me senté en un asiento y como faltaban unos minutos para salir el tren y hacía frío, entraba el aire en la puerta, pues me quité de ese sitio que luego fue donde me pusieron la bomba y me pasé a unos asientos más atrás. Cuando el tren ya estaba pasando por encima de la M30 de Méndez Álvaro y dijo próxima estación Atocha, entonces la gente pues fue dirigiéndose a las puertas y en un momento dado pues hubo la explosión. En ese momento piensa que puede ser la catenaria que se haya estropeado, que haya habido alguna avería en el tren, pero es abrir los ojos, ver todo oscuro y vi, no sé, una sombra pasar por delante, que no sé si sería, me imagino, otro de las personas que viajaban en el tren y que había saltado por la ventana. Instintivamente pues saltas para afuera. Y yo iba en el primero de los vagones. Entonces cuando miras para atrás ves que el convoy eran 6 vagones y 4 habían estallado. Te vuelves para el tren y ves de tu vagón y bueno, pues ya ves allí todo lo fallecidos, gente destrozada. Me quedé con la imagen del conductor del tren que estaba allí paralizado, petrificado. Él había abierto la puerta del vagón y cuando vio aquello estaba que no se movía ese hombre. Una vez que estás ahí ya intentas ayudar o hacer lo mejor, lo que crees que es lo mejor, y empiezas a sacar a gente, pero no das abasto porque todo el mundo te está pidiendo ayuda. La primera persona que saqué es un bebé que estaba en un carro, en su carrito. El bebé lloraba, entonces lo cogí, lo saqué, se lo di a una persona que estaba afuera. La madre estaba allí que no se podía mover. Me preguntaba por el bebé, entonces yo la tranquilizaba, oye, mira, tu bebé está bien. Y en cuanto empezó a venir más gente, pues empezamos a evacuar a los heridos. Y me acuerdo que la primera persona que sacamos fue a la madre de ese bebé y para ello utilizamos la puerta del vagón. Estuve ayudando a bomberos, estuve 2 horas allí ayudando a todo lo que podía a la hora de sacar a los enfermos. Y allí fue cuando me di cuenta que había habido otros atentados. Me entero cuando ya estoy en el hospital 12 de octubre, que es donde me llevaron, y fue al día siguiente. Me llevaron al Gregorio Marañón. Recuerdo un silencio total. La atención según llegué fue espectacular, con muchísima humanidad. Sigo con secuelas en los oídos, de hecho tengo audífonos porque me han operado en los 2 y luego tengo un problema de la pierna que con la operación y demás pues se me quedó la pierna más corta que la otra. Fue una pérdida de audición en el oído izquierdo, los tímpanos, los 2 por la explosión se perforaron y bueno, pues también me provocaron un vértigo, estuve con 3 meses y pico con vértigo hasta que se consiguió pues quitar, dolores de espalda, tengo una cervicalgia crónica.
Cuando volví al trabajo, al principio volví en coche, iba en coche, hasta que ya decidí, ¿por qué no voy en tren como antes? Un año y medio después, más o menos, algo más, volví a coger el tren. La primera vez fue el primer día que me incorporé a trabajar. Se ofrecieron a llevarme, yo dije que no, que quería ir yo sola, que quería subir al tren. Y la primera vez que te montas, pues te vienen a la mente sobre todo olores, ¿sabes? Ese olor a la explosión, a carne quemada. Es decir, ese olor sí que me tardó en quitar una vez que montabas en los trenes. Es un olor característico, que además es algo que me ha acompañado siempre que he ido a Madrid. ¿Cómo lo has superado? Bueno, pues yo prácticamente haciendo mi día a día, no pensando en ello. Yo creo que una de las claves más importantes es intentar hablar de ello lo más pronto posible. Poniendo mucha paciencia, porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en superarlo. Pues se aprende a vivir con ello. No te queda otra que seguir adelante. Yo creo que no todo el mundo no lo ha olvidado, pero hay gente que sí, que ya lo está olvidando. Tengo 2 hijos y ellos saben lo que pasó en el 11M porque su madre estuvo allí. Para las nuevas generaciones, si no son conscientes es porque no se lo transmitimos. Que las víctimas principalmente lo que quieren o lo que queremos son 2 cosas. Una es la memoria, es decir, que no se olvide no por nada, sino porque la gente tiene que saber que eso ocurrió, por qué ocurrió y cuál fue la respuesta de la sociedad a ese hecho. Y otra cosa importantísima, que lo que quieren las víctimas es justicia. Al ser los 20 años parece que como que todo el mundo se acuerda más, no sé cómo explicarlo, pero para nosotros los 20 años son todos los días.
No fue fácil para ellos recordar lo que vivieron aquel fatídico 11 de marzo. Lo han hecho para que su testimonio perdure en el tiempo y las nuevas generaciones no olviden uno de los episodios más negros de la historia de España y también de Europa. A vuelta de pausa, entrevistamos a uno de los mayores expertos en los atentados del 11M. Es Fernando Reinares, investigador del Real Instituto Elcano y autor del libro 11M pudo evitarse. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en este especial espacio abierto 11M. Se lo avanzábamos hace unos minutos. Hoy nos acompaña desde Álava. Fernando Reinares es el autor del libro 11M pudo evitarse. Fernando, bienvenido. Muy amable por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, es un placer. Sé que ha tenido una semana complicada, con atención a muchísimos medios de comunicación y le agradezco doblemente, por lo tanto, su presencia hoy en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Para romper el hielo, evidentemente, tenemos que hablar de ese título, cuanto menos inquietante, ¿pudo evitarse el 11M? No sé si pudo evitarse por lo que ya sabemos hoy o pudo evitarse con lo que se conocía aquel 11 de marzo de 2004. Pudo evitarse con lo que se conocía aquel 11 de marzo. Pudo evitarse porque buena parte de los miembros de la red terrorista del 11 de marzo y de los principales ejecutores de los atentados eran conocidos de la unidad de la Policía Nacional que llevaba asuntos de terrorismo, también alguno por parte de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia. Los estaban siguiendo desde hacía tiempo y en los 2 años previos al 11 de marzo en concreto, buena parte de estos individuos estaban siendo vigilados, sus teléfonos intervenidos, objeto de atención a través de informantes. Y sin embargo, a pesar de que hablaban de perpetrar atentados, la policía pues no imaginó nunca qué es lo que estaban tramando en realidad. Es cierto que fueron muy hábiles a la hora de ocultar los verdaderos propósitos de sus movimientos, de sus reuniones, de sus actividades, pero también es cierto, como subrayo en mi investigación, que la policía, pese a tener ese conocimiento previo tan amplio, ignoró lo que llamó el efecto boomerang, es decir, que esos individuos provenían de una célula de Al-Qaeda desarticulada en España en noviembre del año 2001 y se trataba de individuos que estaban dispuestos a preparar y ejecutar una acción de venganza precisamente por el desmantelamiento de esta célula de Al-Qaeda en España, que supuso, además, el mayor golpe. Fíjese que Al-Qaeda ha recibido en Europa Occidental, o que recibió en el contexto de Europa Occidental, en los años posteriores al 11 de septiembre. Pero, en todo caso, eso nos dice que fue un fallo policial, indudablemente, si eran conocidos buena parte de ellos con anterioridad. Pero quiero también subrayar que no solo fue un fallo policial. Evidentemente se especuló en aquel momento con muchas variables. Es verdad que no apuesta usted en su libro por esa teoría de la participación de España en la guerra de Irak, que sí que fue lo más comentado en aquel momento, ¿no? ¿Eso está desechado, o sea, a su juicio? Bueno, esto lo he trabajado por extenso, no tanto en este libro donde lo resumo, como en un anterior, 11M, la venganza de Al-Qaeda, en el que documento que efectivamente la decisión de atentar en España se toma en diciembre de 2001, es decir, un mes después de la operación Dátil, que desmanteló a la célula de Abu Dahdah, que es como se conocía la célula de Al-Qaeda en España a la que me he referido antes, que la red terrorista del 11 de marzo empezó a configurarse en un año antes, exactamente, 2 años antes, exactamente en marzo del año 2002, y que durante el proceso
de formación de esta trama y de preparación de los atentados, efectivamente nos introdujimos en el marco de la guerra de Irak y ahí es cuando, por distintas circunstancias, pero principalmente por el hecho de que el ideador y el instigador de los atentados de Madrid y de otros planes posteriores pasó a convertirse en el adjunto al jefe de operaciones externas de Al-Qaeda, es cuando Al-Qaeda hizo suyos los atentados, los acogió, los adoptó, porque le encajaban en el marco de su estrategia general ya en el contexto de la guerra de Irak. Pero, insisto, la decisión de atentar y el inicio de la movilización de lo que después será la red terrorista del 11 de marzo obedece a una venganza decidida en diciembre del año 2001, que inició su desarrollo a partir de marzo del 2002 y cuyo origen está en el desmantelamiento, insisto, de la importantísima célula que Al-Qaeda tenía en España, que se había fundado en 1994 y a la que se había permitido extenderse y ampliar sus contactos internacionales de un modo extraordinario hasta noviembre del año 2001, en el momento en el cual se precipitó la operación policial porque salieron a la luz las primeras evidencias que relacionaban a esta célula que Al-Qaeda tenía en España, pues nada menos que con la denominada célula de Hamburgo, a la que pertenecían los terroristas que habían ejecutado los atentados de 2 meses antes, el 11 de septiembre, en Estados Unidos. El resultado de esa operación, el saber que llevaban años trabajando en los perfiles de esos terroristas y sobre todo sabiendo, y es innegable, la pericia de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a cuenta precisamente del terrorismo de ETA. ¿Por qué no se le prestó tanta atención al terrorismo yihadista cuando sabíamos lo que había ocurrido en el 11S e incluso que Bin Laden había mencionado a España expresamente en sus amenazas? ¿Faltó alerta? No sé por qué no se prestó mucho más atención a estos movimientos. Efectivamente, Bin Laden amenazó expresamente con atacar a España en su territorio, aunque lo hizo de forma tardía, lo hizo el 18 de octubre del año 2003, y para entonces los preparativos para atentar en España, que venían fraguándose desde marzo del 2002, estaban muy avanzados y la red terrorista ya plenamente constituida. Y tiene toda la razón, entre el 11 de septiembre del año 2001 y el 11 de marzo del año 2004, pues no se registró ningún progreso significativo en la adaptación de las estructuras de seguridad interior para mejor hacer frente a los desafíos del terrorismo yihadista, que además no era un terrorismo cuyas distintas facetas estuvieran contempladas en la legislación de la época, que estaba pensada para el tratamiento de los pistoleros y de los colaboradores de la organización terrorista ETA, y tampoco existía un adecuado entendimiento judicial sobre el yihadismo en el ámbito de la Audiencia Nacional, que es la jurisdicción especializada y exclusiva en el tratamiento de cuestiones de terrorismo en España. Fíjese que en el libro recojo testimonios, por ejemplo, del fiscal jefe de la Audiencia Nacional de aquella época, pues reconociendo que para ellos era una cuestión marginal, era una cuestión que no tenía gran relevancia y que además el yihadismo en aquellos momentos previos al 11 de marzo, en el ámbito de la Audiencia Nacional, no era considerado en términos de terrorismo, es decir, no era considerado un delito financiar actividades yihadistas, participar en actividades yihadistas, ni siquiera irse a entrenar a un campo de entrenamiento de una organización yihadista basada en el exterior, con el argumento de que mientras no se perpetraran atentados en suelo nacional, pues eso no podía abordarse desde la perspectiva penal del terrorismo. Tardaremos hasta 2010 en actualizar nuestra legislación y por lo que respecta a los servicios de inteligencia, pues fíjese, el terrorismo islamista se convirtió en mandato prioritario
pues en enero del 2004, es decir, 2 meses antes de los atentados de Madrid. Apenas dio tiempo siquiera de articular la mínima estructura de lo que será el departamento que el Servicio de Inteligencia dedicará al terrorismo internacional. Y, por cierto, es importante subrayar también, y en la obra encontrarán abundante información sobre el tema, que los atentados del 11 de marzo se hubieran podido evitar si hubiese sido adecuada la coordinación y la cooperación entre los servicios antiterroristas y también, por qué no decirlo, si España hubiera dispuesto de una mejor cooperación internacional o otros países a los que se quiso recabar información respecto a los individuos que llevaban a cabo actividades yihadistas en España, pues hubieran cooperado más y mejor. Lo dice, imagino, por esa comisión rogatoria que se exigió a Turquía porque éramos sabedores del entrenamiento expreso de una de las personas que precisamente estaban en ese foco, ¿no? No se recibió respuesta hasta un año largo después. ¿Fue fundamental aquella reacción tan tardía? Desde luego, es un caso. Hay otras circunstancias que permiten cuestionarse en qué medida países de nuestro entorno, Marruecos, Francia o Bélgica, también compartieron adecuadamente información, puesto que tenían interés concreto en individuos que formaron parte de la red terrorista del 11 de marzo. Pero el caso que trae a colación es muy revelador en sí mismo, porque, claro, España pidió una comisión rogatoria para acumular más pruebas en relación con un individuo de origen marroquí llamado Said Berraj, de quien se conocía que había estado retenido en Turquía mientras iba camino de Afganistán para en el año 2000 recibir entrenamiento terrorista en un campo de Al-Qaeda. Y efectivamente la comisión rogatoria, con la respuesta que permitía a la policía solicitar de la autoridad judicial el permiso para detener a este individuo, que fue uno de los terroristas clave del 11 de marzo, pues tardó 1 año y medio y fíjense que llegó a la unidad de la policía que tenía que proceder a su detención el día 10 de marzo del año 2004, es decir, un día antes, con lo cual pues fueron a su domicilio, ya no estaba, había llevado a su familia a un lugar del sur de España y él se estaba preparando con otros de sus correligionarios para perpetrar los atentados del día siguiente y más que tenían previsto llevar a cabo. Claro, esa es la clave, porque evidentemente el modus operandi de los yihadistas es pues, convertirse en mártires y evidentemente inmolarse. En ese caso no fue así. No fueron ellos, sus cuerpos, los que alojaban las bombas, sino que dejaron mochilas en los trenes. Eso evidentemente demuestra que no era lo único que querían hacer en España, ¿verdad? Efectivamente, el 11 de marzo guarda muchas similitudes con su predecesor, el 11 de septiembre, y además los líderes de Al-Qaeda una y otra vez durante mucho tiempo insistieron en ligar uno y otro. Fíjese, ambos desde luego ocurrieron en la fecha 11. En ambos casos tenemos 4 blancos, 4 aviones en Estados Unidos, 4 trenes en el caso español. La diferencia principal, efectivamente, en España no fueron suicidas, pero no fueron suicidas porque era el inicio de lo que ellos llamaban su plan de yihad. No era el fin. Al contrario, habían dejado detrás cartas con testamento, con despedida, con invocaciones al hecho de dejar bien claro que para ser mártires habían venido, cito de memoria, pero literalmente uno de esos textos. Hay una carta de testamento completa en la que se despide, uno de los miembros de la red terrorista se despide de sus familiares, de sus hijas, de su mujer, de sus padres, etcétera. Es decir, no habían completado sus planes. Intentaron, desde luego, otra acción de la mayor potencialidad letal, como descarrilar el tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla a su paso por la provincia de Toledo. Afortunadamente, la vigilancia de la vía férrea, motivada por un incidente previo del que se conoce menos, más cercano a Madrid,
pues evitó la gran catástrofe que probablemente hubiera supuesto en términos de muertos algo parecido a lo ocurrido el 11 de marzo del 2004 en Madrid. Y fíjese, por último, que conviene recordar que los miembros de la red terrorista pues habían previsto otros potenciales blancos, incluso en Madrid y en sus cercanías, primero un centro comercial del sur de Madrid, una finca recreativa de la comunidad judía española, un colegio británico, la Embajada de Estados Unidos, entre otros lugares. También la Agencia Española de Cooperación Internacional, por cierto, la que tenía el jefe local de los terroristas una especial animadversión porque lo había becado durante 4 años en España para hacer un doctorado en economía, cosa que él interpretó al final como si fuera una herramienta que el maligno utilizó para llevarlo o intentar llevarlo a él de la creencia a la incredulidad. Entre los infieles, y por eso guardó una extraordinaria animadversión hacia esta agencia estatal. Y es importante también recordar que el 4 de marzo los miembros de la red terrorista habían alquilado, utilizando documentación falsa, una casa en Albolote, que es una localidad contigua a Granada. Es decir, habían previsto probablemente el final de su itinerario pues en Granada y en relación con blancos que estarían situados en torno a la ciudad, pero acerca de los cuales no tenemos la documentación que sí tenemos para otros potenciales blancos. Fernando, he leído, y no sé si puede confirmármelo, que entre sus objetivos, dentro de la geografía española, también están 2 provincias de Castilla y León. He leído que habían avistado objetivos en Ávila, se habían fijado en la hospedería de la sinagoga, la antigua Esnoga Belforat, dicen, y de Segovia, con una gran judería y un cementerio hebreo. No sé si puede confirmarme esta información que he leído en algunos medios. Y efectivamente, en esas 2 provincias de Castilla y León buscaron blancos de significación judía, por así decirlo. En algunos casos blancos significativos, en otros probablemente no tanto, pero sí, habían prestado una muy especial atención a este tipo de blancos de interés o de relevancia o de significado judío en esas 2 provincias de Castilla y León, efectivamente. Supongo que con la perspectiva que da el tiempo podemos valorar cómo ha evolucionado nuestra protección, la protección de España frente a este terrorismo islámico. Lo que sí es cierto es que evidentemente estamos todavía en un estado de alarma 4, que es superlativo. ¿Estamos preparados para un nuevo ataque? ¿Se puede dar un nuevo ataque terrorista como el que se produjo el 11M, o estamos hablando ya exclusivamente de lobos solitarios, de gente que de forma unilateral emprende este camino terrorista después de adoctrinarse? Porque esta es una realidad que sigue existiendo, están entre nosotros, las propias redes sociales captan a chavales que conviven en nuestros países y les adoctrinan, les adiestran. No sé si estamos preparados para un atentado de estas características o podría producirse uno como el del 11M. Bueno, las circunstancias del 11M fueron muy específicas. Tengan en cuenta que fue un atentado perpetrado como respuesta a una gran actuación contra el yihadismo dentro de España, mientras que otros grandes atentados que hemos conocido en Europa Occidental han sido más preparados y ejecutados como reacción a operaciones importantes contra el yihadismo fuera del contexto europeo. En cualquier caso, desde luego es evidente que España está hoy mucho mejor preparada que hace 20 años en capacidades de información, análisis de inteligencia policial, en materia de coordinación, con la creación, como se hizo después del 11 de marzo, de estructuras de coordinación estables entre la policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia. Se ha adaptado la legislación, se ha extendido extraordinariamente
el rango de la cooperación internacional en materia de terrorismo yihadista, entre otras facetas. Eso permite tener una considerable confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del Servicio de Inteligencia, y de hecho eso explica que entre el 11 de marzo y agosto del 2017 pues no se produjeran en España nuevos atentados yihadistas, aunque hubo no pocas tentativas de llevarlos a cabo. Pero en agosto de 2017 tuvimos que aceptar que la seguridad completa es imposible. Eso sí, afortunadamente los terroristas que pertenecían a la célula de Ripoll y perpetraron los atentados de Barcelona y Cambrils, pues no consiguieron llevar a cabo la matanza que tenían prevista el día 20 de agosto en y en los alrededores de la Sagrada Familia, además de en los alrededores del Camp Nou, en una tarde de partido de liga del Fútbol Club Barcelona. Creo que jugaba contra el Real Betis Balompié en aquel día. Y hoy en día es cierto que los últimos atentados que hemos vivido en España pues son actos de lobos solitarios, a menudo individuos con problemas de salud mental, pero también decididamente y conscientemente radicalizados, y los hemos visto producirse en lugares tan diferentes como Cornellá, Torre Pacheco o Algeciras. Ese tipo de acciones pues pueden ocurrir en cualquier lugar son muy difíciles de combatir, de prevenir, pero el trabajo de la información y de la penetración de los círculos extremistas pues es lo que da margen de maniobra a las fuerzas de seguridad. Eso sí, esa es una expresión potencial de la amenaza yihadista. Hay otras, como que se articulen pues células como la de Ripoll, ligadas a un mando operativo de una organización basada en el exterior, o que aparezcan células de carácter independiente, que es lo que más ha tratado de articularse en los últimos años, pero ha sido afortunadamente desbaratado a tiempo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, insisto, en estos momentos pues están muy altamente capacitadas en la lucha contra el terrorismo yihadista, e incluso lideran operaciones de gran alcance internacional y con gran impacto. Impacto en el sentido positivo. No ocurren atentados. Y esto, aunque no suele ser noticia, pues es algo acerca de lo cual conviene pensar y reflexionar hoy en día. Afortunadamente sí. Fernando, yo no sé, vamos a volver a ese momento en el que se emprende el juicio contra los detenidos. ¿Cree que estuvieron sentados en el banquillo de los acusados los que tenían que estar sentados allí? Bueno, los que estaban sentados estaban bien sentados, desde luego. Y hay un caso, por ejemplo, de uno de los acusados que fue inicialmente condenado y después absuelto por el Tribunal Supremo, en una sentencia en la que el propio Tribunal Supremo reconoce que era un individuo extremista, radicalizado, y que justificaba la violencia. Claro está, participaba con los demás en actividades, en reuniones, etcétera. O sea, un individuo que hoy hubiera sido condenado, pues, cuando menos por participar en actividades de radicalización terrorista. Pero, y es más, este individuo después acabó abatido mientras combatía en favor de la rama siria de Al-Qaeda en el año 2013. Dicho eso, creo que sentados estaban, además, por supuesto, de los yihadistas, los criminales no yihadistas que les proporcionaron el explosivo, o que actuaron de intermediarios para proporcionar a los terroristas los explosivos sustraídos de una mina en Asturias que tuvieron.
Cosa Ahora, que hoy, Fernando, no ocurriría. Nadie podría sacar de explosivos tan alegremente. Ahora hay muchos más controles también, ¿verdad? Hay muchos más controles, efectivamente, para el almacenamiento y para el uso y el movimiento de este tipo de sustancias, sin duda alguna. Fue de los primeros cambios, digamos, de legislación que se introdujeron fueron precisamente en ese propio ámbito. Y dicho lo cual, retomo un momento la pregunta que me planteaba para decir si podía haber más individuos implicados. Pues probablemente sí. Probablemente el tamaño real de la red del 11 de marzo pues era significativa y considerablemente mayor de los 26 individuos de cuya participación conocemos bien como terroristas per se o bien como colaboradores o afines individuos que participaron de uno u otro modo, que colaboraron, que facilitaron, que aportaron económicamente. Bueno, pues lo sabemos porque en el sumario hay abundante evidencia de individuos que tuvieron contacto, que fueron radicalizados, que tuvieron parte o facilitaron reuniones, encuentros, etcétera, incluso que ayudaron después a los que no fueron detenidos y que tampoco perecieron en la explosión suicida de Leganés, pues a huir, a fugarse y a tratar de llegar, como la mayoría querían, la mayoría de los fugados querían, a Irak para engrosar las filas de la rama iraquí de Al-Qaeda. A estos individuos que en ocasiones pasaron tiempo detenidos, por ejemplo, en un campo para indocumentados en Turquía, o que tuvieron que esperar su oportunidad para trasladarse a Oriente Medio, pues durante casi un año en Bélgica. Bueno, recibieron ayuda económica desde España, de modo que eso quiere decir que la red era más amplia, aunque los ejecutores fundamentales de los atentados pues sean los conocidos, que o bien murieron en la explosión suicida de Leganés, o bien perecieron en Irak, o bien han recibido condenas en España. Bueno, en fin, lo cierto es que solamente 3 terroristas están a día de hoy encarcelados. Por cierto, uno de ellos en la prisión de León y con penas, evidentemente, de miles de años. Pero no sé si ese resultado final reconforta demasiado a las víctimas de ese atentado. Quería hacerle una última pregunta, se nos termina el tiempo, Fernando. La última es que en este contexto internacional de conflicto, el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania o el conflicto de Gaza puede generar nuevos movimientos de odio como para que todo el mundo vuelva a estar amenazado. Y le hago el paralelismo. No sé si Putin puede ser ahora mismo el Bin Laden de aquel momento. Bueno, desde luego, hay conflictos que pueden tener una vinculación directa, estrecha con procesos de radicalización que en ocasiones conducen a la implicación yihadista. Ahí está el caso de Gaza. Y hay otro tipo de poderes que tienen capacidad para armar otro tipo de actividades terroristas, por ejemplo, contra la oposición política, pues dentro y fuera de sus propias fronteras. Ese es un terrorismo que no está relacionado con el terrorismo yihadista al que me estaba refiriendo antes, pero desde luego, por resumirlo muy brevemente, en muy pocas palabras, la Rusia del régimen de Putin ha utilizado tácticas de terrorismo y sigue utilizando tácticas de terrorismo, tanto para mantener el control social dentro de Rusia como para intimidar a la oposición política fuera de Rusia.
Pues nos quedamos con esa última reflexión. Fernando Reinares, autor de 11M, pudo evitarse. Muchísimas gracias por compartir esta clase magistral con nosotros en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. Mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Muy amable, soy yo el agradecido. Buenas tardes. Bueno, con las palabras de Fernando Reinares despedimos este especial Espacio Abierto 11M. Ya saben que haremos un parón por motivo de la Semana Santa, pero volvemos a la vuelta sobre el 5 de abril. Les espero. Disfruten de estos días. Adiós.